Pues, hermanos, bienvenidos a todos. Que Dios les bendiga. Ya estamos estudiando o continuamos estudiando Romanos. Abran sus Biblias, por favor. Ya estamos entrando capítulo 3. Ya la séptima lección. Ustedes pueden ver el título, La doctrina del pecado. Abran sus Biblias, Romanos capítulo 3. Vamos a enfocarnos en los primeros 20 versículos en esta lección. Antes que encontramos o comenzamos esta lección, quiero decir, hermano, un cambio en horario. Lo que vamos a hacer después de esta clase, obviamente tenemos el break, el descanso, ¿verdad? Algunos minutos. Y yo creo hay algo allí por nosotros, algo bonito, lindo. Y después compañerismo. Vamos a juntarnos de nuevo y cantar el himno. Pues ya estamos todos, ¿verdad? Tenemos que esperar hasta que Pedro, la esposa, llegó, ¿verdad? No, la verdad, luego vamos a cantar y después de cantar el himno ya nos dividimos en otras clases para terminar la noche, ¿ok? Pero gracias, hermanos, por ser paciente. Muy bien. Ok, hermanos, ya tienen sus notas. Estamos ya en página 31, en sus notas, sus bosquejos, entrando capítulo 3 de Romanos. Y vamos a orar pidiendo la guía, el apoyo del Señor. Oremos. Señor, de nuevo nos humillamos, Señor, delante de ti, Señor. Dándote gracias, Señor. Gracias por ser tan misericordioso, tan bondadoso, tan amoroso, Señor. Y gracias por no darnos lo que merecemos, Señor, la verdad. Somos pecadores. Hemos fallado. Pero por su misericordia, aquí estamos en esta clase, aquí estamos en el seminario, preparándonos. Gracias, Señor, por la formación que nos das, Señor, a través de la palabra tuya. Sigue tocando nuestro corazón, Señor. El deseo nuestro es crecer, madurar en la fe, honrarte, glorificarte. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Pues, hermanos, ustedes están conmigo allí. Mire la introducción. Aquí vemos en esos versículos, lo vamos a leer un momento, ¿verdad? Pablo argumenta que a pesar de las objeciones, va a decir la verdad acerca de los corazones malvados y corruptos, ¿verdad? Él tiene que hablar del pecado y ser bien claro. ¿Cómo se llama? Conciso, directo en ese asunto, ¿verdad? Y Pablo prueba, ¿verdad? Que el hombre como acusado es culpable. Lo vemos en capítulo 1, 2 y 3. Podemos ver por estudiar estos capítulos, ¿verdad? El progreso de sus pensamientos tocando ese tema, el pecado. Lo vamos a ver. Y también él va a mostrar cómo Dios con justicia redime al hombre pecador. Por ejemplo, en el versículo 19 y 20, mira lo que dice la palabra bien claro. Pablo tratando a concluir, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca que dice, se cierre, y todo lo que dice, todo el mundo, ¿no? Primero él está hablando en contra gentiles y luego hablando en contra ¿quién? Judíos. Ya está hablando de qué? Todo el mundo. Dice, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ustedes recuerdan, no hay ningún problema con la ley. La ley sí cumple su propósito. ¿Qué es su propósito? ¿Qué es el propósito de la ley? Convencernos que somos pecadores, hemos fallado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, llevarnos a Cristo, a reconocer nuestra necesidad. Amén. La ley desarma cualquier argumento. Exactamente.
Es como nos habla, nos toca, revela realmente no solamente los hechos, también el motivo de corazón. Andamos mal, hermanos. Y entonces, aquí vemos Pablo como en conclusión de sus pensamientos, declarando, el hombre es culpable, ¿verdad? Y qué triste cuando escuchamos a alguien que dice, no, yo estoy bien. No hay nadie que está bien. ¿Me explico? Somos pecadores. Y por esa razón, si fue la manera de mejorar el asunto, o sea, reconciliarnos para con Dios santo, verdadero, entonces Cristo no tenía que morir, pero sí murió. Derramó su sangre, amén, hermanos, pero con propósito. Él lo tenía que hacer, porque es la única forma de redimir, de reconciliar, de ofrecer perdón y salvación. Ustedes lo saben, lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ustedes conocen quizás por memoria, ¿verdad? Mejor que yo, pero me encanta Tito 3, 5, que dice, nos salvó, dice, me encanta ese frase, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya, amén, amén. Amén. Misericordia, hermanos, ¿lo que es? Somos salvos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, el hombre es culpable. Y Pablo lo muestra, ¿verdad? Y lo vamos a ver como, aún otra vez, como claro, en su forma de presentar esos versículos, ¿verdad? Entonces, algunos objetivos de esta lección, son dos, ¿verdad? Son dos. Uno es saber cómo responder a las objeciones de la mente judía acerca del pecado. Ustedes recuerdan el contexto. El judío piensa que es mejor que los gentiles. En un sentido tiene, ¿cómo se dice? Ventaja, ¿verdad? Tenía la ley, las profecías, las promesas de Dios, el pueblo escogido. En ese sentido, él es menos responsable o más responsable. Lo hace más responsable. Entonces, número 2, examinar los diferentes aspectos del pecado, los cuales involucran el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a verlo, hermano. Algunos términos aquí, vemos principalmente dos. Una palabra es la palabra, o a veces lo vemos en plural, palabras. Y normalmente se refiere ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Cuando Pablo está hablando en el contexto, en cuanto a los judíos, él dice, ustedes tienen las palabras. Normalmente él no hace referencia al Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? No la tenían. Exactamente. Entonces, ellos no tenían lo que tenemos en mano en esta clase, me explico. La revelación completa, ¿verdad? Yo quiero, aún hermano, quiero pensar, aún ustedes recuerden cuando Pablo aún escribió, según Timoteo 3, dice toda la escritura. Entonces, no dice, en los 15, hablando con Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué habla? El Antiguo Testamento. Algunos piensan, mira, las personas fueron salvas diferente en el Antiguo Testamento. El nuevo es por fe, el antiguo fue por obras. Cuidado, ese no es doctrina sana. Siempre fue por fe. Siempre, ¿verdad? Perdón.
Amén, hermano. Así es, Hebreos 11. ¿Qué pasó? Vemos aquí mencionados como 26 personas del Antiguo Testamento que andaba por fe, demostrando el poder de Dios a través de su vida, fidelidad de Dios a través de ellos, y tenían un gran impacto en su generación, y todo fue por fe. Pienso, hermanos. Entonces, no estamos predicando un nuevo mensaje. No, es el mensaje de Dios, hermanos. Amén. Entonces, con confianza, hay cristianos que dicen, no leo, no predico el Antiguo Testamento. Ese es para los judíos. Yo predico el Nuevo Testamento. Cuidado. No, toda la Biblia. Toda la Biblia es lo que yo necesito, es lo que usted necesita. Yo sé, hay que reconocer, hay dispensaciones, hay tiempos por los cuales Dios habló. ¿Están conmigo? Profetas, ya no hay profetas, pero hubo profetas. Entonces, podemos discernir, pero todo, como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Génesis, bien útil. Deuteronomio, Levítico aún. Yo qué sé. Entonces, todo. Cristo, cuando fue tentado, lo que siempre me llama la atención, puso Deuteronomio. Para ganar la victoria, para mantenerse, ¿verdad? Recto con... Y es un libro que no pensaríamos mucho de rectitud y ganar tentaciones. Tiene razón, ¿sabe verdad? Pero Cristo lo citaba. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos a veces en Romanos, cuando Pablo dice las palabras, porque algunos usan la palabra, no dice la palabra de Dios, pero a veces nada más la palabra. Sí, a veces dice la palabra de Dios, pero a veces no. Muchas veces, más que no, se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces es bonito. Podemos verlo aquí en algunos ejemplos en la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Me encanta. ¿Alguien busca 1 Pedro 4:11? Si me hace favor. Para nada más animarles, hermanos. Como Pablo usaba la Biblia para presentar una defensa correcta, recta por Dios, nosotros debemos hacer lo mismo. ¿David lo tiene? ¿Qué dice? Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, ¿qué es lo que nos da autoridad? La palabra de Dios. A ver, hermanos. Por esa razón dice, si alguno hable conforme que las palabras de Dios. Ahí está. También otro término importante es la palabra conciencia. Habla de esta facultad de la mente o sentido innato del bien y mal, por el cual juzgamos el carácter moral de la conducta humana. Entonces, hermanos, es importante entender, de mi punto de vista, yo creo, es una de las pruebas fuertes de la existencia de Dios. Cada persona tiene conciencia, ¿verdad? Y saben entre el bien y el mal. Pero como sabemos, y ustedes pueden ver en sus notas, ¿verdad? Y dice en Tito 1:15, se habla de ella como corrompida, hermanos, ya por el pecado, por ¿cómo se llama? Naturaleza pecaminosa, caída, ¿verdad? Ya tenemos problemas en cuanto la conciencia, pero también, ¿qué dice 1 Timoteo 4:2? ¿Alguien lo puede buscar? 1 Timoteo 4:2, hablando de la conciencia, pero mira las palabras que usa. Así, mira, gracias, hermana. Teniendo, ¿qué dice? Cauterizada la conciencia. Ustedes pueden ver, hay personas, sí tienen conciencia, pero es como cauterizada. Entonces ya no tiene sentido, ya no es algo bien atento, puede definir o discernir entre lo bueno y lo correcto, ¿verdad?
Entonces, una conciencia limpia es lo que debemos buscar y desarrollar, hermano. Y algo que nos ayude es que leer la Biblia, memorizar la Biblia, hermanos. Es lo que se hace falta, ¿verdad? Memorizarla, ¿verdad? Meditar en ella, pensarlo. Entonces, dice, una conciencia sin ofensa tiene que ser buscada y cultivada, ¿verdad? No viene de modo natural. Entonces, vamos a ver hermano, las palabras o la palabra conciencia también en esta lección, ¿verdad? Porque es importante. Ya entramos, hermanos. Vemos los primeros versículos 1 al 8. Vemos algunas preguntas y las respuestas de Pablo en esos versículos, algunas objeciones. ¿Dice bien? ¿Objeciones? Y preguntas y luego las respuestas. Él está otra vez enfocándose, concentrándose en la ventaja del judío, ¿verdad? Pero otra vez, todo lo que ellos tenían los hizo más responsable para con Dios, no menos. Entonces, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? El versículo 1. Estamos en Romanos 3. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Verdad? Y dice Pablo, ¿qué es la respuesta? Mucho. En todas maneras. Primeramente, ciertamente, que les ha dado confiada la palabra de Dios. Entonces, ustedes pueden ver, ¿verdad? Dios les ha dado su palabra, su ley, ¿verdad? Por esa razón aún buscaban ellos la circuncisión. Fue por ley, ¿verdad? Entonces, pues que, el versículo 3, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la finalidad de Dios. De ninguna manera, la respuesta de Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Entonces, vemos aquí, hermanos, algunas preguntas y luego las respuestas de Pablo. Por lo general, la pregunta básica era, ¿son los judíos mejores que los gentiles? Básicamente es lo que él está tratando, si hablando de la ley, la circuncisión, las profecías que Dios les había dado, las promesas y todo. ¿Son los judíos mejores que los gentiles? La conclusión obvia es que no, ambos están bajo pecado. Pero lo triste es que, y ya lo hemos visto en capítulo 2, en ese sentido, por los beneficios, bendiciones que Dios había derramado sobre ellos, ya son más responsables, no menos, ¿verdad? Pero los dos son culpables, ¿verdad? Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El versículo 9, ¿qué dice? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Aquí vemos la conclusión, punto. Entonces, hermanos, hay que recordar el proceso del pensamiento de Pablo. Ya lo hemos visto, capítulo 1, los versículos 18 al 32. El mundo gentil es culpable, lo hemos visto. Dice conciencia, la creación, las escrituras, todo dice que no hay excusa, ¿verdad? Recuerden, hermanos, el contexto. Hay uno de esos versículos, Pablo no habla de evolución, habla más bien de que degeneración, y hemos visto 4 etapas, ¿verdad? O niveles de esta degeneración, ya lo hemos estudiado. Capítulo 2, vemos el mundo judío es culpable. Él se enfocaba más específicamente en el pueblo judío. Ya estamos en capítulo 3, hermanos. Y él está ya con esa conclusión. El mundo entero es culpable. Es lo que estamos notando, ¿verdad? Aquí dice el versículo 20. Vamos a verlo más adelante, pero dice, versículo 19, perdón. El versículo 19.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El mundo entero es culpable. Pablo está desarrollando este argumento. El hombre es culpable. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Y me encanta como vemos Pablo en este proceso de sus pensamientos. Él va a establecer sin dudas, el hombre es culpable y necesita de Jesús. Y luego va a dar el mensaje de que esperanza y salvación, que es por fe en Cristo. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, es importante ver todo eso, el debate del pecado. Vemos en segundo lugar, hermanos, la depravación del pecado. Los versículos 9 adelante, ustedes pueden ver, hermanos, estamos en página 33 de sus notas, ¿verdad? Vemos primero la posesión del pecado en el carácter, ¿verdad? Mira lo que dice, noten conmigo las palabras no hay. Esa frase, no hay, no hay, no hay, no hay. Dice el versículo 9 al 12, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y que todos están bajo pecado. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, la posesión del pecado en el carácter. No hay justo. Nadie es perfectamente justo. Todos son rebeldes, ¿verdad? Algunos más que otros. No voy a mencionar nombres, pero sí. Todos son rebeldes, ¿verdad? No hay quien entienda. No hay nadie con una comprensión perfecta tampoco, ¿verdad? Todos están destituidos del entendimiento moral y espiritual. Amén, hermanos. No hay quien busca a Dios. Nadie tiene un temor perfecto, ¿verdad? No, hermanos, no tenemos. Aquí vemos, Pablo está bien claro la depravación del pecado. No hay quien haga lo bueno. Nadie con una aplicación perfecta. Todos son nada provechosos, nada tiene valor, son inútiles, dice. ¿Ya? El hombre no hará lo correcto. Yo quiero clarificar algo. A veces cuando nosotros, estoy hablando de bautistas, cuando usamos la palabra el hombre depravado, ¿está bien la palabra? Depravado. A veces pensamos que el hombre incrédulo, el hombre pecador, no puede hacer nada bueno. Pero ese no es el concepto bíblico. Yo conozco hombres incrédulos, hombres perdidos que hacen mucho. Aún buscan la manera de mejorar la sociedad, doctores. Hay gente sacrificándose por el bien de otros. A veces yo entiendo, es por otro motivo, lo que sea, pero no es correcto pensar que el hombre depravado no puede hacer nada bueno. Sí puede. Sí puede. ¿Ok? Pero hay que entender lo que sí dice. Vemos aquí, hermanos, el pecado es algo bien serio y nos separa de Dios. Y la idea es, nadie es perfectamente justo. No hay nadie con una comprensión perfecta, con un temor perfecto, con una aplicación perfecta. Entonces, se hace falta. No quiere decir que no puede hacer nada. Bien, sí puede. Pero ese no quiere decir que es cristiano. ¿Me entienden, hermanos? Algunos toman esta enseñanza de
de extremos para recibir la salvación es totalmente de Dios. El hombre no puede aún decidir por Dios. Dios tiene que hacer todo. Es calvinismo. Entonces no importa lo que usted hace, no hace. Si usted ore, no ore. Dios decide todo. Entonces, cuidado en cómo usamos términos para defender doctrina. El hombre perdido, el hombre inconverso, sí puede sacrificarse por su propia familia, puede entregarse por el bienestar de la sociedad, pueden hacer, a veces buscan maneras de servir, ¿verdad? Pero otra vez, a veces es un motivo equivocado, o lo que sea. Pero la idea, hermano, es que sí vemos la depravación del pecado, la posesión en el carácter, hermanos. ¿Ok? También vemos, número 2, la práctica del pecado en la conducta. Ustedes pueden ver, hermanos, dice el versículo 12 al 17. Dice claramente, 13 al 17, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Mire, habla de sus labios también, su boca está llena de maldición, de amargura. Aquí vemos 13, 14, hablando más bien de el hablar, y luego los versículos 15 adelante habla de los hechos, sus hechos. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantando, desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, vemos aquí la práctica del pecado, ¿verdad? Hermanos, el hombre sin Dios es un pecador culpable, responsable, ¿verdad? Y como dice la Biblia, un día Dios nos va a juzgar conforme la verdad y conforme las obras. Ya lo hemos visto en Romanos. Y también conforme que el Evangelio de Cristo. 3 cosas. Él nos va a juzgar conforme la verdad, nuestras obras y el Evangelio de Cristo. ¿Amén? Entonces, no es algo que debemos aprender. El pecado es algo bien real, es un problema grande y nos separa de Dios y está causando, mucho dolor y problemas. La verdad, el pecado se hace la vida bien complicada, hermanos. Y a veces, en un sentido, aún después de arrepentirse, no hay remedio. No, a veces no puede corregir. Así es, se quedan las consecuencias. Así es, Jorge. Aún perdonado, hay consecuencias por mis hechos, por mis pensamientos. Entonces, por esa razón, mejor honrar a Dios con su vida. Amén, hermanos. Jóvenes que están aquí, otros que están estudiando, mejor guardar su corazón y mantenerse puro, guardar sus pensamientos en el internet, la computadora y todo. Cuidado. Amén. Cuidado. ¿Verdad? Porque ya después de entrar allá, hay cosas que ya no puede quitar aquí. Es como computadora. Casi todo lo que entra, lo puede sacar y ver de nuevo. ¿Verdad? A veces estoy allí en la fila, ¿verdad? En el carro, esperando la luz roja, ¿verdad? La luz roja, esperando. Un carro viene con su música de rock, ¿verdad? Su música ahí de rock. ¿verdad? Y yo, de repente, estoy ahí casi cantando, como yo conozco desde hace 20 años o 30 años. Yo recuerdo esta canción, porque aquí está todavía. Es pecado, ¿verdad? Señor, líbrame de eso. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Pero qué fácil puede ya entrar de nuevo en algo. Entonces, el diablo, ¿verdad? Trata, ¿verdad? Pero nada más canta,
Así es, a ver, hermano. Tengo que controlar ese cuerpo, ¿verdad? Oh, no. No, hermanos, cuidado. Pero es así, hermanos, sí. Tiene poder, ¿verdad? Esta influencia. Y nos engaña, hermanos. Y como dice hermano Jorge, la verdad, hay consecuencias, hermano, cuidado. Hay consecuencias. Yo creo todavía en mi vida, yo tengo 58 años, hay consecuencias en mi vida por lo que yo hice cuando tenía 15 años. Yo lo creo. Dice, pues, ¿qué hizo, hermano? Bueno, no tiene que ver con usted, hermano. Pero es la verdad, hermano. Hay consecuencias. La forma de pensar, la forma de reaccionar. Hay cosas que yo vi años atrás. Si yo quiero, yo puedo pensarlo de nuevo. Entonces yo tengo que... ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice Corintios? Vamos a la Biblia, amén, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Dice, derribando, estoy en 2 Corintios 10, 5. ¿Qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, eso es una decisión todos los días. Tengo que traer este pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Aquí vemos, hermanos. Oh, perdón. ¿Dónde estamos? Así es. El productor del pecado es el menosprecio, hermanos. Dice el versículo 18, bien claro. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, hermanos. La raíz de todo pecado es la irreverencia por Dios, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, Pablo está formando, hermanos, sus pensamientos para llegar a esta conclusión. El pecado es el problema y todo el hombre es culpable delante de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuidado. Vemos claramente la posesión del pecado, la práctica del pecado y el productor del pecado, ¿verdad? Es la falta de reverencia, temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿verdad? Entonces, tristemente, es lo que vemos hoy en día. Entonces, estamos aprendiendo, hermanos, la raíz de todo pecado es la irreverencia por Dios. Cuidado. Terminando aquí, hermanos, la determinación del pecado. Miren lo que dice el versículo 19 y 20, ya lo hemos visto, pero lo vamos a leer de nuevo. Pero aquí vemos Pablo en la conclusión, pero sabemos, ahí está, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vemos aquí claramente, cada hombre es culpable, hermanos. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que realmente somos pecadores? Pues por la ley, ¿verdad? Por los mandamientos, ¿verdad? Entonces, la ley, el problema no tiene que ver con la ley. El problema tiene que ver con mi corazón, lo suyo, en la forma por la cual respondamos, desobedecemos. Eso es lo que nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí, bien claro, básicamente, como Pablo prueba que el hombre como acusado es culpable. Ya lo hemos visto, capítulo 1, capítulo 2, ya estamos terminando capítulo 3 para ver el progreso de sus pensamientos, llevando a este punto la conclusión, ¿verdad? El hombre es culpable, ¿verdad? El hombre es culpable.
y no hay defensa para el pagano. Dice la creación testifica en contra de él, de él. Y también no hay defensa para el hipócrita, ¿verdad? La conciencia testifica en contra de él. Y tampoco no hay defensa para el hebreo judío, porque la escritura testifica en contra de él. Una cosa que el judío dice, mira, el Señor nos ha dado las promesas, las profecías a nosotros. Entonces, somos mejores que ellos. Ese grupo dice, no, usted es más responsable. Porque, y por esa razón ha tenido esta circuncisión y todo. Da evidencia que realmente entendieron. Pero, entonces, como dice, ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, bien claro, hermanos, bien claro. Vemos, hermanos, que el propósito de la ley es el conocimiento del pecado. Dice claro, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, por esa razón, algunos de ustedes acaban de terminar su conferencia misionera. Amén, hermanos. Entonces hay que pensar, por esa razón debemos ser fieles, hermanos, en predicar el evangelio, animar otros que vengan a Cristo, que vengan al conocimiento de Cristo, sean salvos, ¿verdad? Porque es obvio, es claro, bíblicamente el hombre es culpable, ¿verdad? Me gusta Romanos 1:20, dice, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? No tienen excusa ya. Entonces, hermanos, hay que reforzar esos pensamientos en nuestra propia vida primero, pero también en nuestra propia familia, ¿verdad? Queremos ser testigos, amén, testigo, animar. Hermanos, terminamos algunos minutos antes, entonces, ¿alguien tiene preguntas en cuanto a su proyecto o comentarios de clase? Quisiera, algo que he aprendido y que yo hago continuamente es que si yo no uso la ley para poder enseñar al inconverso que él es pecador, entonces no le puedo presentar a Cristo porque ellos no tienen la necesidad de un Salvador, ¿no? Es muy importante no usarla, porque hay mucha gente, como ustedes llaman, nada más Nuevo Testamento, ya queda todo invalidado, no existen mandamientos, no nada, y como la Biblia rica que nos recuerda que son principios básicos para poder entender el pecado. Exactamente, es importante, hermano. Cuando estamos compartiendo el evangelio, yo creo es importante, a veces nuestra tendencia es hablar y luego oramos. Y debemos hacer preguntas de vez en cuando. ¿Usted está de acuerdo que usted es pecador? ¿Qué es pecado? ¿Reconoce usted lo que es, la consecuencia? Entonces, ¿usted reconoce su necesidad de Cristo? Entonces, y ellos van a decir, sí, de acuerdo, es lo que yo necesito, soy pecador, ¿verdad? Entonces, pero a veces tenemos tanta prisa y les llevamos a orar sin realmente clarificar, ¿verdad? Porque, hermanos, como sabemos bíblicamente, no hay salvación sin convicción. Recuerden el gran ejemplo de Cristo. Recuerden cuando Él estaba predicando, ganando Él un ganador de almas. Cristo era ganador de almas. Cuando él estaba hablando con esta mujer samaritana, ¿verdad? Ella dice, pues, dame ese agua. Muchos de nosotros van a decir, pues, vamos a orar rápido. Mira, incline su cabeza, vamos a orar. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Quiere ese agua? Mira, vaya y trae a su marido. Cambia todo.
todo el asunto. Dice, pues, no tengo marido. Es la verdad. Y ha tenido 5. Y la verdad, el hombre con que está viviendo ahorita, fornicando, tampoco es su marido. Él presentó la ley. Ella tenía que reconocer su necesidad para ser salvo. Entonces, no hay salvación verdadera sin convicción. Si alguien no reconoce que es pecador, que su pecado le había separado de Dios, entonces no va a buscar de corazón un Salvador. Entonces, tome tiempo, es importante. ¿Ok? Muy bien. Aquí vemos, es un tema de Romanos, ¿verdad? En su tema de proyecto, dice la doctrina del pecado, o sea, la doctrina de la justificación. Buen tema. Buen tema. La doctrina de la justificación. ¿Cómo puede un hombre pecador ser justificado? Amén, piénsalo. Aquí vemos en Romanos, bien claro. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas en cuanto a su proyecto o la clase de hoy? Antes que oramos. Ya es tiempo de tomar un break. ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? Entonces, hermanos, me gustaría ver el tema que va a escoger entre 8 días, si me hace favor, hermanos. Entonces, si algunos ya lo han entregado y si no lo tienen hoy, entonces aquí es lo que yo quiero. Nada más su tema y luego algunos puntos principales que apoyen su tema. Punto. Es lo que yo quiero ver ahorita. Este me ayuda a hacer, ¿cómo se llama? Sugerencias, ideas. Podemos compartir juntos. Entonces, si me hace favor, dice la clase, el curso, proyecto de Romanos, doctrina de Dios, o homilética, o Corintios, o que sea, y su tema y los puntos principales. ¿Ok? Quiero verlos, hermanos. Este me ayuda en 8 días. Si no lo tiene ahorita, en 8 días quiero traerlo. Porque después, esta clase que viene, ya es un break. Entonces, durante el break, yo voy a Nueva York a predicar conferencia, pero voy a llevar conmigo su tarea. A ver, ok, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias de nuevo por el privilegio que nos has dado, Señor, de conocerte, de ser salvo, de ser perdonado, justificado por la fe en Cristo. Gracias por traernos a nosotros la verdad, el Evangelio, Señor. Te amamos en este día, Señor. Gracias por este preciosa mensaje. Señor, ayúdanos a llevarlo a este mundo pecador. Queremos ser fieles, queremos ser usados por ti, Señor. Ten misericordia. Prepáranos en lo que pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.